Ahorita terminé una clase también y a media clase me dice un muchacho, maestro, ¿no está grabando? Sí, digo, y ni modo, se perdió medio problema, no quedó grabado ahí, estamos teniendo un problema. Y pues ya quedó mucho ahí, pues si alguien quiere ver la grabación. Pero y el otro día me metí a configurar aquí el Zoom y según yo lo configuré para que entre grabando y todo, y de todos modos, cada vez que inicio una sesión, no inicia grabando, pues. No sé qué más habrá que hacerle allá a la configuración, pero en teoría ya está configurado para que inicie, pero no, 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 no inicia. Bien, comentario, un aviso, ¿verdad? Les comento que ya hemos estado teniendo reuniones ahí con dirección porque estamos ya haciendo la planeación para la programación del próximo semestre. El próximo mes de noviembre tengo que entregar la estructura del semestre enero-mayo. Recuerden que ustedes se inscriben antes de irse de vacaciones, por lo tanto tiene que quedar la estructura lista. Me la pidieron ya de la semana que entra, empezar a trabajar con eso. Y les tengo una mala noticia, ¿verdad? El otro semestre también va a ser virtual. Ya se confirmó por parte de la Secretaría de Educación de los Tecnológicos a nivel nacional, ¿verdad? Que no va a haber clases presenciales el otro semestre. No, También va a ser virtual. Entonces, en base a eso, pues profe, vamos a hacer toda la planeación para el otro semestre, pero vamos a trabajar bajo la misma situación que estamos trabajando ahorita. Dime. profe, ni para ir al laboratorio. Nada, mija, nada. Y no hay esperanza de que regresemos, o sea, ay, profe. Ayer tuvimos una reunión y dirección nos dijo, pues que no, que las consultas que se hacen con los directivos de ahí del Tecnológico Nacional a nivel nacional, indicaban que no iban a autorizar regresar por la cuestión de que viene un rebrote fuerte. Ya ves que aquí iniciaron con lo del béisbol y lo suspendieron, ¿no? Después de que se quedó demostrado de que no entendemos, ¿va? Los seres humanos no entendemos la gravedad de las situaciones. Y ya ves que cancelaron los partidos que fueran presenciales, ¿no? Ahora van a ser también a distancia, van a hacer juegos a estadio vacío. Entonces, en otros estados de la República está habiendo rebrotes ya fuertes, 30-35% de incremento, las camas están volviéndose a llenar. Y nosotros, pues Sonora tiene muy buen comportamiento hasta ahorita y no queremos perder ese buen comportamiento y por eso ya ves que está actuando la autoridad. Entonces, como vienen situaciones complicadas de rebrotes a nivel nacional, desde una vez ya dijeron que no se van a arriesgar a regresar a los muchachos a las escuelas y que empiece a haber un disparo en los casos, ¿no? de COVID. Para poder regresar a las universidades tenemos que estar vacunados. Entonces todo va a depender de cuándo lleguen las vacunas a México y cuándo la población empiece a ser vacunada para que empiecen a aperturar este, las universidades y las escuelas, ¿no? Tampoco los de primaria, nadie va a regresar, ¿no? El otro semestre. Entonces depende de eso. Si se adquieren las vacunas con tiempo y se liberan las vacunas a nivel mundial, que todavía ni siquiera están autorizadas, ¿no? Salvo la rusa, ¿no? Pero a los rusos hay que tenerles un poquito de desconfianza, ¿no? Porque ya vemos que son medios acelerados y medios tramposos. Quién sabe cómo andará su Profe, vacuna, ¿no? Entonces, por eso cuando empiecen a vacunar, dicen que nos van a vacunar también con la rusa. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Y pidan que no sea vacuna rusa, que sea vacuna de otro país. ¿Cómo la ven? Entonces, pues hay que desde ahorita empezarnos a mentalizar con esto, ¿no? ¿Qué materia vamos a llevar el próximo semestre nosotros? Es termodinámica, mecánica de fluidos, ¿no? No, fenómenos de transporte. No, porque se la estoy impartiendo ahorita. Ustedes van a cuarto semestre, ¿verdad? Mecánica de fluidos. No, pues están partiendo ahorita. Ya me hice bola, ya me pegó, ya me afectó la cuarentena, no se fijen mucho. Ahorita les voy a decir qué les voy a impartir el próximo semestre. lo bueno de eso, profe, es por el asunto que está viendo ahorita
de lo de las mujeres, de que no vamos a tener que salir. Pues fíjate que sí, nada más que luego los gobiernos presumen, ¿verdad?, de que ya bajaron los índices. Pues sí, pues si la gente no sale. Esperemos que cuando la gente salga otra vez, este, no se vuelvan a generar tantos problemas, ¿verdad? Y ya ves ahorita con tanto secuestro que ha habido, ¿no? Ni porque es cuarentena. Ya ves que cada semana desaparecen a varias muchachas y eso está tremendo eso, pues. Y no hay poder humano que frene esa situación. Por eso, como dices tú, pues lo mejor es quedarse uno en su casa y principalmente ustedes, ¿no? Mientras que se calma, esperemos que se calme un poco este problema tan grave que anda, principalmente aquí en Obregón, ¿eh? Les doy balance. Balance de masa y energía al próximo semestre. Llevarían análisis instrumental, balance de materia y energía, físico-química 1, microbiología, ecuaciones diferenciales. Son las materias que les tocaría llevar el próximo semestre. Entonces yo desde, y se lo digo, ¿no?, los fines de semana voy a empezar a preparar material para balance para el otro semestre, porque está bien pesado estar preparando el material sobre el mismo semestre, clases que no están hechas para ser virtuales, ¿no? Entonces, la presentación en PowerPoint y luego el trabajo, estar calificando a distancia, estar bajando en lo que entras, visualizas el archivo y muchas veces no se entiende nada y está uno ahí. Es mucho retrabajo, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros. Ustedes también pues batallan bastante, ya ven. Hay que subir las actividades y lo que no suben, que sí suben. Y se les cierran las plataformas. Ya ven que el fin de semana hubo problemas con las plataformas. Pero pues ni modo, jóvenes, desde ahorita ya están avisados. El próximo semestre es virtual. Entonces, pues vamos a continuar entre lo que es virtual y no es virtual. Tendría que ocurrir un milagro, ¿no? Sabemos que los milagros luego existen, pero tendría que ocurrir un milagro para que de repente dijeran, ¿saben qué? Vamos a regresar. Y a como se ve la situación y el comportamiento de la gente, no creo que regresemos. Al contrario, estoy pensando que a lo mejor vuelven a cerrar todos los lugares que habían abierto ya, gimnasios y todo ese rollo. Se me hace que los van a volver a cerrar. Profe, pero no se sabe nada de sobre la vacuna, más o menos de cuándo la vayan a sacar o así. Pues se estima que en caso de que todo salga bien, estaría en México una de las vacunas en marzo, según lo que dice la Secretaría de Salud. En marzo llegarían, creo que dijeron que 3 millones de dosis, algo así. Se requieren 100 millones de dosis para vacunar a todos los mexicanos. Imagínate que lleguen en marzo, pero ¿hasta cuándo hasta cuándo van a terminar de vacunar a toda la gente? Entonces lo más seguro es que andemos hablando de regresar a clases en agosto del otro año, prácticamente casi dentro de un año. Está canijo, ¿eh? Porque estamos en octubre. Se va el semestre enero-mayo, luego viene el verano, que no creo que haya nada. Y entrar en agosto, estamos hablando de un año prácticamente un año más. Entonces, está complicado, jóvenes. Y Pues ya llevaríamos, profe, 1 año y medio así por lo del otro semestre. Sí, porque acuérdense que en marzo por ahí el 20 tantos de marzo, ¿no? Cuando íbamos a regresar de un feriado o algo así, ¿no? O de vacaciones, no me acuerdo qué rollo. Creo que De un puente, ¿era que no, profe? Mande. Era un puente, algo así que no. Puente, sí, ¿se acuerdan que era el puente del 20 tantos de marzo, no? Sí. Y ya no regresamos Sí. hasta la flecha, dijo el indio. Te digo que si vas y pesca tienes que andar allí luchando contra las lagartijas que ya se volvieron dinosaurios. Sí, ahí ¿te acuerdan las lagartijas que andan ahí? No, y si las vieran ahorita cómo están, ya se adueñaron del edificio, ya. Pues profe, es que hay es su lugar donde viven, pues. Lugar donde viven, y como no hay gente, pues ya andan ahí. Aprovechan las condenadas. Un montón de lagartijas andan ahí. Sí, así cuando estábamos nosotros en la escuela, nos pasaban por un lado, ¿eh? Ya ni corrían, ¿no?
Pero ahora que lleguen, ahora que regresemos, sí nos van a desconocer porque esas nuevas crías no tienen contacto no Con tienen la gente. contacto con la gente, sí. Me imagino que va a haber un corredero de lagartijas por todos lados. Profe, qué miedo. Me imagino. No, pues fíjense nada más, ¿a dónde nos ha llevado? Pero no hacen nada. Es lo bueno que no hacen nada. Cuando son Son chiquitos, te indefensos. digo que ahorita para ir al 7 tienes que llevar una silla así y un palo en la mano para... ¡Ocha, ocha! Sí, sí. Es que el que está más al monte, pues, Dice, ahí está el monte pegado. No, ya el monte ya invadió ahí nuestros jardines y todo. qué triste. Sí, 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 entonces nota el total abandono. Pero pues, ni modo, ¿verdad? Nos tocó vivir esta situación increíble, ¿no? De, de la pandemia. Muy bien, jóvenes, entonces, recuerden que tenemos nuestro examen el próximo viernes, de lo que veamos hasta prácticamente pues hoy, ¿no? Hoy o mañana podemos resolver problemitas si quieren de repaso, de asesoría, porque la evaluación pues va a Sí, ser el profe. viernes. Mande. Es Entonces, que le sí, íbamos a preguntar que si nos podía dar un repaso sobre los problemas que van a venir en el examen. claro que sí. Si quieren, mañana hacemos un repaso. ¿Cuándo nos toca clase? El viernes, el jueves. El jueves es la última clase, profe. Sí, el jueves es la última clase, sí, correcto. Y mañana, pues mañana tengo clases desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Física, química, laboratorios. Pero pues si gustan, mañana podemos reunirnos para asesorías y resolver algunos problemas típicos como van a venir en el examen. Preparo unos Sí, dos, tres profe. problemitas Profe, ¿y en la clase del jueves no nos puede dar asesorías? también. Sí, también. ¿Y cómo a qué hora repaso mañana, profe? Pues mañana pudiera ser, tengo un laboratorio, pero nunca se lleva a las 2 horas. Pudiera ser a la 1 o a las 2. Porque antes tengo química. Ah, Luego tengo una junta antes, que ahorita ya me vi que me sembraron una junta ahí en el calendario de Google, de Zoom. No sé ni de qué es la junta de dirección, pero me pusieron una junta a las 11. Y a las 10 tengo química. Entonces pudiera ser a la 1 o a las 2 de la tarde. pues a la 1 tenemos inglés, ¿Y a las 2? a las 2 no. Ok. Podemos, abro la reunión de Zoom a las 2 y ya los que puedan estar, pues, bien. Y ya el jueves, si quieren, hacemos otro pequeño repaso ahí. Depende cómo salgamos el miércoles, mañana, ¿no? Porque también no hay que atrasarnos mucho, porque ya urge entrar a la primera ley. No les dije el otro día que ya tengo listo el gorrito y aquí de fiesta y todo. Ese día voy a abrir la testa y salga ahí la imagen, ¿no? Voy a estar aventando confeti, así, primera ley de la termodinámica. Entonces, mañana entonces a las 2, Profe, mandé. no cambió la fecha de la actividad ¿De de cuál? de gas real. De Garrea, ¿no lo pudieron subir? No, pues todavía no vemos el tema. Ah, sí, es cierto, todavía no. No, de hecho, pues todavía ni le he cambiado por eso. De hecho, vamos a entrar para terminar eso. Vamos a ver los Van der Waals y ya con eso ya pueden hacer ese problemita, ¿no? Entonces, hicimos un problema, el 3.10, ¿va? Y nos faltó resolver por Van der Waals, ¿va? Resolvimos, se cumplió el problema. Ah, no, problema 3.10 no lo hemos ni siquiera iniciado, ¿no? Este es el 3.10-5, ¿no? Vamos a hacer este problemita por Van der Waals. Ya tienen ahí les subí a plataforma las constantes de Van der Waals, ¿no? Y si no, pues ahorita lo vamos a ver aquí. Si no se las pongo ahí en WhatsApp para tomar de ahí las constantes. Entonces vamos a resolver este problemita 3.10.5e. Así como es este problemita, así son los problemitas, ¿no? Son típicos, ¿no? Siempre son iguales. Digo, iguales en cuanto a lo que piden, ¿no? Y es un problemita, chequen que ese problemita nos aplicamos. Profe, ¿nos está compartiendo algo? Sí, pero Pero no se ve.
Eh, ahí está. Gracias. Este está el problemita, ¿no? 3, 10, 5E. Este problemita, aplicamos la ecuación de los gases ideales, aplicamos la ecuación de Van der Waals y aplicamos el factor de compresibilidad Z. Una pregunta, ¿ya revisamos la ecuación de Van der Waals? No, profe. ¿No, verdad? Entonces vamos a revisar la ecuación de Van der Waals para poder resolver ahí, que es simplemente la aplicación de una ecuación que ya está definida y sus constantes. Vamos a ver que no tiene mayor complicación, ¿no? Es sustituir y despejar es todo. Entonces, vamos a entrar en materia para que nos alcance el tiempo. Al fin que van a ver que es rápido. Y así va a venir un problema en el examen, ¿no? Digo, no va a ser el único, ¿no? Para que no cuelgue todo de un solo problema, ¿no? Va a haber otros que de convertir. Recuerden que empezamos convirtiendo temperaturas y exprese la temperatura centígrado en Rankine. ¿Se acuerdan cuando vimos la ley cero, la termodinámica? Entonces va a venir ese tipo de conversiones. Después va a venir igual que la tablita que hicimos, ¿no? Exprese esas tablitas donde decíamos cuál será su presión, su volumen y en qué condiciones está. Recuerdan que hacíamos la grafiquita y hacíamos la comparación para definir en qué estado está el fluido, ¿no? Y un problemita como este, en donde calcules la ley del gas ideal, calcules el factor de compresibilidad Z y utilices la ecuación de Van der Waals. Eso es así, en forma muy general, eso es el examen. ¿Cuánto Profe. tiempo nos va a dar Ajá. para el Dos- examen? dos- Porque yo tardé un chorro sin esa tabla. Qué bueno que recuerdan eso. De hecho, el examen ya está en plataforma, todavía no lo pueden visualizar porque le damos fecha para que se visualice. Pero son 2 horas lo que quiero darles para el examen. ¿Qué tienen el viernes antes o después de las 10? ¿Tienen clase? Después sí. Antes Antes también de tenemos bioquímica y después cálculo. y después cálculo. Qué mala suerte. El sábado, ¿Quieren hacer el sábado? Sí, profe. Sí, lo cambiamos para el sábado. Por mí no hay problema. Y aprovechamos la clase, el viernes vemos clase. sí, ¿Sí? sí, 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 profe. ¿Todos están de acuerdo? Sí, no hay problema. Recuerden que como lo hacemos a distancia. Profe, pero el sábado, ¿a qué hora sería? No, pues ustedes díganme. Es más, hasta la hora van a poner ustedes. ¿Qué hora quieren el sábado? Pues el sábado. Antes de la 1. Porque Ajá. yo voy a salir el sábado. Yo trabajo el sábado, profe, de 7 a 4. Te vamos a extrañar. Ashley. Sí. Te vamos a Ni extrañar. modo, profe, excelente, porque no lo puede hacer. ¿Ah? ¿El domingo, Ashley? Ah, También trabajo. también toda la semana. ¿Qué día descansas? Ninguno, vas a decir. Lunes, martes y miércoles. Bueno, ¿cómo le hacemos entonces? El sábado y a Ashley se lo aplico después. ¿Cómo la ves, Ashley? Y si lo pone para... Sí, o después te aperturo el examen, Ashley. Más tarde, ya que estés en tu casa en la noche. Ya te Sí, abro pues la- porque salgo a las 4. Entonces no sé si lo puedo... Porque algunos maestros lo han hecho de que lo ponen... Sí, Lo puedes empezar a cualquier hora, pero te dura 2 horas el examen de todas formas. correcto. Pero lo que pasa es que luego también ustedes saben cómo es la tecnología, ¿no? De que ya lo resuelve uno y ya se lo pasa al otro y no, como no puedo estar cambiando el examen. Entonces ya Profe, en este grupo no pasa eso. Bueno, sí, profe, me lo puede aplicar después si quiere. ¿Cómo dicen? No es que, ¿cómo decía este chavo en la tele? No es que no confío en ti, es que no confío en nadie. ¿Sí? No, lo que pasa Ay, profe. es que me da un... ¿En qué concepto nos tiene, profe? Ajá, no. Ustedes saben que ustedes son mi grupo preferido y consentido. Profe, Pero para... volvimos a pasar bioquímica y estamos bien felices. Ah, sí. Qué bueno. Excelente. Bueno, entonces, el sábado de 11 a 1. Está bien. ¿Está bien? Sábado de 11 a 1. Y a Ashley de 6 a qué?
Bueno, Ashley, ahí abro el examen después para que lo hagas, ¿no, Ashley? Ahí entras. Sí, después de las 4 lo puedo hacer. Correcto. Muy bien, correcto. No se hable más del asunto. Sigamos adelante con la termo, porque recuerden que esto ya casi se acabó, ¿no? Ya casi huele a Navidad, ¿no? Ya recuerden que ya estamos prácticamente en noviembre. Bueno, vamos a entrar en materia. Existen diferentes ecuaciones. Sabemos bien que el cálculo ideal para algunos gases, para la mayoría de los gases, no corresponde al valor real, ¿no? Cuando aplicamos la ley de los gases ideales. Y por lo tanto usamos el valor de la constante Z y la calculamos, ya sabemos, con las propiedades reducidas. Y nos vamos a una gráfica y leemos el factor de corrección y multiplicamos el dato calculado. Ese es un proceso estándar, ¿no? Y ya sabemos cómo calcular las propiedades reducidas, obtenemos las propiedades críticas y hacemos la división y nos da ese valor con el que leemos en las tablas lo mejor que podamos ahí, un factor. Pero no es la única metodología, ¿no? Existen otras metodologías y se llaman ecuaciones de gases reales. Estas ecuaciones lo que tienen es que es la misma ecuación del gas ideal, pero se han ido introduciendo valores constantes que permiten ir ajustando directamente en la ecuación el valor que vamos a obtener, de tal forma que se corrija directamente en la ecuación, sin necesidad de ir a calcular un factor Z y luego multiplicar. A mí en lo particular prefiero siempre usar el factor Z, porque únicamente necesito las propiedades críticas de mi sustancia, la leo en una tabla, calculo las propiedades reducidas, que es una simple división, y con esos datos me voy a una tabla, una gráfica, y busco un valor con el cual multiplicar mi ecuación o mi resultado obtenido con la ecuación del gas ideal. Ese proceso para mí es mucho más simple que estar utilizando una ecuación de gas real haciendo el cálculo a mano. Porque si lo tengo en un software o lo tengo en la computadora, en donde únicamente sustituya mis valores y en un clic me dé el resultado, pues qué chulada, ¿no? Porque suele ser muy engorroso sustituir tantas variables y luego estar despejando, resolviendo y luego despejando. Y eso pues implica también poder cometer muchos errores, ya sea errores de proceso ahí, de que si elevo al cubo, que si elevo a la -3, que si divido entre -5 y ese tipo de cosas. Y en los propios despejes, ¿cómo despejo ahí luego la variable? Y luego no somos muy buenos para despejar y se nos hace bolas el engrudo y ya nos salió mal todo. Entonces, esas son la situación que tienen las ecuaciones de gas real. Son ecuaciones que pueden ser tan simples como la de Van der Waals, que fue la primera ecuación, dice ahí, la primera ecuación de estado, que se propuso desde 1873 y únicamente tiene dos constantes de ajuste o de corrección, ya denominadas constante A y constante B de Van der Waals. Estas constantes se obtienen en laboratorio mediante diferentes ensayos y cálculos matemáticos, y se obtienen estas constantes y se hacen tablas. Con algunos gases no hay valor de constantes para la mayoría de los gases. Suelen ser pocos gases, los gases que más se utilizan en la industria, por ejemplo, en donde alguien invierte tiempo en estimar las variables y tenerlas a la mano porque es un gas que se utiliza. Si es un gas que casi no se utiliza, luego batallamos mucho para conseguir la constante sin necesidad de calcularla. Si esto ocurre con una ecuación tan simple como la de Van der Waals, que tiene dos variables, ahora una ecuación de la que tenemos aquí de Beny-Bridgman, que tiene 5 constantes. Aquí podemos observar la ecuación. Está despejada para la presión. Es la ecuación del gas ideal, pero tiene incluido otro tipo de variables. Aquí está RT y está el volumen, pero el volumen está en 1, 2, 3, 4 lugares. La temperatura está T aquí y acá está T elevado al cubo. C, B, A. Las mismas B suelen ser constantes de Beny-Bridgman y hay que sustituir las constantes y luego resolver todo el choricito ese para encontrar el valor de la presión. Entonces, o la otra ecuación, la ecuación de Benedict-Boer-Rubin, que tiene 8 constantes. Aquí está la ecuacióncita, sin chiquita.
en donde vemos que hay un montón de constantes. Todos estos símbolos, alfa, gamma, todas estas son constantes, ¿no? No crean que hay que calcular algo. Existe una tabla en la cual voy y leo todas esas constantes para un gas y lo sustituyo aquí. Sustituyo mi volumen y mi temperatura de trabajo como en la ecuación de los gases ideales y tengo que resolver todos estos términos. Resolver este término, luego resolver este término, luego resolver este término. Recuerden, chequen que todos son sumas, ¿no? Entonces, en una de esas nos hacemos bolas y nos confundimos ahí con las multiplicaciones y ya caminó el proceso. Es un proceso muy engorroso. Es bueno cuando tenemos un software, porque estas son ecuaciones chiquitas, ¿eh? Hay ecuaciones viriales, así se les llama, otras que ya no tienen nombres, son ecuaciones viriales. Puede haber ecuaciones de hasta 500 términos, 500 variables, 500 constantes. Ahora decimos, ay, ¿y para qué el hombre se esfuerza tanto, o los científicos se esfuerzan tanto, en obtener una ecuación con tantos datos de ajuste que permiten hacer lo más perfectamente calculado un valor de presión, por ejemplo, la presión de un gas en un sistema, que lo quiero con una exactitud de 500 puntos, 500 valores después del punto? Sí, por ejemplo, una presión de 2 puntos y ponle 500 números kilopascales. Sabemos que todos esos decimales hacen más preciso el valor de la presión. ¿Por qué se esfuerza tanto esto? Porque recuerden que hay áreas del conocimiento y de la ciencia que requieren trabajar con gases confinados en circuitos eléctricos, por ejemplo. En nuestros celulares hay dispositivos microscópicos que tienen un gas adentro. Tienen un gas, no lo observamos porque es microscópico, pero tiene una cantidad pequeñísima de gas en un dispositivo por eso se llama nanotecnología, ¿no? Y ese gas que está dentro de ese circuito, trabajando ese gas, haciendo una función, requiere tener una presión determinada a niveles tan pequeños de presión, con una exactitud lo más precisa posible, porque mientras más pequeño se hace un componente en un mecanismo, más exacto debe de ser las propiedades con las que trabaja ese fluido que esté confinado en ese sistema tan pequeñito. ¿Sí? O sea, no es lo mismo decir en un tanque tengo una presión de 150 kilopascales, 150.25, el punto 25 no pinta, ¿no? Porque como es una presión tan grande, 150.25 kilopascales, si lo trabajas y lo calculas en el proceso con 150 kilopascales, no te creas que vaya a haber mucho problema. No pasa nada si perdiste el punto 25. Pero si estás trabajando en un microcircuito en donde tienes una cantidad pequeñísima de gas y tiene que trabajar a una presión muy pequeñita, lo más exacta posible, ahí sí es necesario hacer cálculos tan finos. Por esa razón existen este tipo de ecuaciones, ¿no? Que calculan presiones, temperaturas, con una exactitud tan grande. Pero pues nosotros no los vamos a usar en nuestros procesos, ¿no? Es únicamente que sepan que están ahí y cuál es su finalidad. Para cuestión de nuestros procesos, con corregir con la ecuación de Van der Waals es más que suficiente. Si alguno de ustedes después está en un proyecto de investigación en donde tengan que calcular presiones, temperaturas de algunos fluidos y utilizan las ecuaciones del gas ideal porque no hay otra, ¿no? Recuerden que es la única ecuación que existe. Y después la tienen que corregir y dicen, no, pues voy a hacer el cálculo con Berry-Bridgman. Pues tendrán que usar esta ecuación y buscar las constantes del gas de Berry-Bridgman y sustituir aquí y hacer la talacha, ¿no? Ya saben que ahí está, es una herramienta solamente de corrección, pero entonces, para ejemplo, con que calculemos Van der Waals nosotros es más que suficiente. Entonces, esas son las ecuaciones de estado, ¿no? Entonces, recuerden, hay muchas, y mientras más constantes tengan, más grande es la expresión de la ecuación, más exacto es el dato calculado. Entonces, esta ecuación tiene únicamente dos variables de ajuste. Una, que es el valor de A, que dice que ese valor de A lo que corrige es la fuerza intermolecular que hay entre las partículas. Recuerden que en un gas ideal, el concepto de gas ideal es, ¿cómo se define un gas ideal? Fácil, es aquel que tiene una muy baja densidad. Quiere decir que hay muy poquito gas en un volumen muy grande. ¿Y para qué queremos que su densidad sea baja? Para que las moléculas no choquen entre ellas, no tengan fuerzas intermoleculares entre ellas,
que genere un problema de cálculo con la ecuación del gas ideal, porque la ecuación del gas ideal no considera esas fuerzas de choque intermoleculares de las moléculas. Por esa razón hacemos ese ejercicio y hacemos que el gas sea ideal metiendo muy poquito gas en un volumen muy grande. Pero sabemos que nuestro gas en la empresa, en mi proceso, no va a trabajar así, va a trabajar como debe de trabajar, con una densidad muy grande. Entonces, lo que hizo Van der Waals fue considerar hacer algunos ensayos, muchos ensayos de laboratorio, muchos experimentos, y encontró que ese valor de ajuste corrige el error introducido en la ecuación cuando no consideramos esas fuerzas. Quiere decir que está metiendo el valor de la fuerza en la ecuación de gas ideal, y es la constante A. Esa es la propiedad que me corrige las fuerzas entre las moléculas. Y otra constante, la constante B, que es a lo que corrige es el volumen del gas. Porque recuerden que un gas ocupa un volumen específico, siempre a cierta presión y temperatura, en forma natural. Se llama el volumen específico de un gas. Siempre ocupará un volumen, dependiendo de su presión y su temperatura. Entonces recuerden que cuando hacemos el gas ideal, metemos muy poquito gas en un volumen muy grande, que no, entonces ese volumen no es el volumen real de mi gas, ¿sí? Entonces Van der Waals calculó un valor B que corrige el error del volumen y lo introdujo o lo puso en la ecuación del gas ideal. Entonces modificó la ecuación del gas ideal y quedó expresada de esta forma. La presión, recuerden que las fuerzas intermoleculares son una presión, ¿verdad? Es una fuerza en la superficie de las moléculas, es una presión. Entonces, el valor de corrección está aquí en la presión. Y ese valor de corrección es A entre el volumen al cuadrado. Después introdujo el valor de B para corregir el volumen. Y la expresión quedó el volumen menos el valor de B. Y eso es igual a RT. Si quitamos este valor y quitamos el valor de B, nos queda la ecuación de los gases ideales, ¿no? B es igual a RT. Entonces chequen que únicamente introdujo en la ecuación sus constantes o sus valores de corrección. Y esta ecuación es la ecuación de Van der Waals. Ahora, existen tablas para las constantes ya calculadas para algunos gases, no para muchos, para los más usuales. Cuando no tenemos el valor de la constante, Van der Waals definió la ecuación con la cual se calcula esa constante. Y chequen que al igual que el factor Z, cualquier ajuste, cualquier estudio que queramos hacer sobre un gas, siempre tendrás que ser en función de sus propiedades críticas. Ya lo vimos cuando vimos las propiedades críticas, ¿no? Que es el punto de comparación para todos los gases. Entonces, las constantes también están en función de las propiedades críticas. ¿Qué significa esto? De que si vemos un problema y buscamos un gas que estemos ahí, calcule la presión de un gas con la ecuación de Van der Waals. Me voy a mi ecuación aquí y sé que voy a despejar la presión de aquí, pero necesito la constante A y la constante B del gas. Si no lo encuentro en mi tabla, me voy a la tabla de propiedades críticas en donde sí va a estar ese gas, porque las propiedades críticas son para la mayoría de los gases. Veo las propiedades críticas de mi gas y me voy a estas ecuaciones y sustituyo aquí el valor de las propiedades críticas para encontrar cuánto vale la constante A. Y chequen que son datos que podemos conocer muy fácilmente. 27 dice por la R al cuadrado. El valor de R yo lo voy a seleccionar dependiendo de en qué unidades está mi temperatura. Si está en Kelvin, en la temperatura de mi proceso, de mi trabajo. O si la presión está en kilopascales, pues sé muy bien que la R tiene que estar en kilopascal, unidades Kelvin, metro cúbico, kilomol. ¿Por qué? Porque esas son las unidades del sistema internacional. Entonces, ubico mi R, la sustituyo, la elevo al cuadrado, por la temperatura crítica al cuadrado que leí en la tabla, entre 64, entre la presión crítica al cuadrado. Toda la información la tenemos. Podemos calcular cuánto vale A. Y va a ser un valor, no sé, 3.25. Va a ser un valor. No tiene dimensiones aquí, ¿no? Tiene unidades, pero no le vamos a poner. Mientras metamos las variables en las unidades del sistema internacional, el valor de A lo puedo tomar como salga, ¿no? No voy a
estar loco tratando de cancelar unidades cuando yo sé que me van a dar las unidades pertinentes. Claro que hay que meter las unidades todas en el sistema en que se encuentre mi problema. Sistema inglés, sistema internacional. Entonces, para B ocurre lo mismo. Con la temperatura crítica y la presión crítica y el valor de R, encuentro cuánto vale B. Punto 2538. Y yo sé que la temperatura entró en Kelvin, porque mi R está en Kelvin, que la presión entró en kilopascales, porque mi R está en kilopascales, y se acabó. ¿Sí? Y ya tendría el valor de A y de B, que voy a sustituir en mi ecuación de Van der Waals para encontrar la presión. Entonces, lo mejor que puede suceder es que tengamos las constantes a la mano y nos evitamos tener que calcularlas mediante esas ecuaciones que son un poquito más talacheras, ¿no? Hay que sustituir y luego resolver y encontrar el valor. Entonces, eso es la ecuación de Van der Waals simplemente. Ahorita vamos a ver cómo en el ejemplo la aplicamos para ese problema en específico. No sé si tengan alguna pregunta sobre la ecuación de Van der Waals. ¿Cómo se aplica? Es una herramienta, ¿no? Porque recuerden que todavía no entramos a termodinámica, ¿no? A lo mejor por ahí en termodinámica de repente nos encontramos un problema y necesitamos corregir el dato o calcular un dato con la ley de los gases ideales. Y vamos a decir, no, pues hay que calcular. ¿Con qué quieren que calculemos el dato? ¿Con Van der Waals? ¿O lo hacemos con el factor Z? Y lo calculamos con la ecuación del gas ideal y lo corregimos. Son herramientas que vamos a emplear en problemas más para adelantito. Entonces, pues no hay que olvidarlo, ¿no? No hay que dejarlo como algo que vemos y que ya no vamos a usar. Porque todo lo que hemos visto hasta ahorita lo vamos a necesitar en la primera ley, ¿no? Bueno, entonces, y esto pues ya es información, ¿no? Existen otras, de hecho aquí dice que están las de Van der Waals, existe otra que es la de Berthellet, Redling-Wong, Berry-Bridgman, Benny-de-Waer-Rubin, Strobing. Hay muchos científicos que han, por la utilidad por la necesidad de tener un valor de una propiedad lo más exacta posible, es que se han generado este tipo de ecuaciones. Y la ecuación virial, que también se denomina una ecuación virial, que es una ecuación general con un montón de términos, ¿no? O de constantes. Entonces nosotros únicamente vamos a usar la de Van der Waals como ejemplo de la herramienta. Entonces, antes de entrar a este 3.10, para no irnos muy rápido, porque me parece que en este problema hay que calcular las constantes, porque no tengo constantes. Pero en este primero, en el 3.13, sí puedo ir a leer la constante. Entonces vamos a resolver los dos. Uno donde lea las constantes y otro donde las calculemos. Y lo hacemos más detallado. Entonces, en este primer ejemplo, de hecho es la última presentación de este tema, ¿no? Dice, haga la predicción de la presión del gas. Quiere que calculemos la presión del gas nitrógeno. A una temperatura de 175 Kelvin y un volumen de 0.00375 metros cúbicos por kilogramo. Lo vamos a calcular con la ecuación del gas ideal y la ecuación de Van der Waals. Con estas dos lo vamos a comparar, a calcular. Y luego dice, compare los valores obtenidos con el valor de 10.000 kilopascales determinado en forma experimental. Entonces nos está dando un dato que se calculó en forma experimental, que es de 10.000, para poder comparar qué tanto se desfasa mi cálculo ideal y qué tanto lo corrige la ecuación de Van der Waals. ¿Ok? Recuerden que al final de cuentas para eso nos sirve la comparación, para ver si realmente lo que dicen es cierto, ¿no? Que se corrige un dato. Entonces vamos calculando muy rápidamente con la ecuación del gas ideal, la presión para el nitrógeno cuando tenemos una temperatura de 185 Kelvin y un volumen de 0.00375 metros cúbicos por kilogramo. Sustituyan en la ecuación del gas ideal con una R que tenga Kelvin y que tenga metros cúbicos y que tenga kilopascales, que si bien me acuerdo es la de 8 punto y feriecita, kilopascal metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Por ahí tienen sus R's a la mano. Y díganme cuánto les da. Eso ya lo deben de poder hacer, ¿no? Es simplemente aplicar la ecuación del gas ideal. Y vamos a hacerlo entre todos. Yo también lo voy a calcular aquí. Necesitamos un valor de R.
No sé si tengan allí a la mano su valor de R, si no aquí lo tengo yo. Constantes R's. El valor de la constante en kilopascal, metro cúbico, kilomol, Kelvin es 8.314472. 8.314472 serían kilopascal, metro cúbico, kilomol, Kelvin. Chequen que es una de las más usadas, ¿no? Prácticamente, salvo que cuando está en atmósferas usamos la de .08205746. O la que está en inglés, ¿no? De 10.73159 en el sistema inglés, son las más usadas. Las otras prácticamente no las empleamos. Salvo un problema ahí medio extraño que viniera con unidades, ¿no? Que no va a venir en el examen, así pues no digan, ay, ese va a poner en el examen. Entonces, ¿cuánto nos dio la presión? Voy a hacer presión es igual a nRT entre B. La N sabemos que siempre queda como despeje, ¿no? Va a quedar en función de la masa, porque no nos dice cuánto es, ¿no? Así es que la N, pues no la sustituimos. Nos va a quedar por mol o por kilogramo, ¿no? La R, 8.314472 kilopascal, metro cúbico, kilomol Kelvin, que multiplica la temperatura, 175 Kelvin, entre el volumen, 0.00375 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Sustituimos los datos y analizamos las unidades. Recuerden que tenemos que cancelar todo y que nos queden kilopascales. Al cancelar, cancelamos metro cúbico con metro cúbico, Kelvin con Kelvin, pero tenemos la R en kilomoles y el volumen en kilogramos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Para salvar esa situación, no los puedo cancelar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice? .00375 entre ¿alguien tiene la presión ahí? Hagan de cuenta que están en el examen ahorita, ¿no? Para que vayan midiendo sus posibilidades. Eso ya no debería haber problema para calcular ya hicimos muchos problemas, ¿sí? Incluso hasta la tarea, ¿no? De los gases ideales. Presión. Tum, tum, tum. ¿No? ¿Nadie pudo calcular la presión? Profe, yo Ándeme. tengo una duda. Ya ve que en la parte de abajo el volumen lo multiplicábamos con un factor de conversión Ajá. para convertir
los Pero pues kilogramos sacaran de libras masas a mol. El kilogramo, ¿cómo lo vamos a convertir a con mol? el peso molecular. Igual lo ponemos así como si fuera, bueno, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es el peso O sea, molecular del nitrógeno? 14, No, pero creo. es gaseoso. No. Es gas Ah, nitrógeno. gaseoso. Es molecular. Cierto. 28.013 gramos mol. Y sí, correcto. Entonces ya nosotros le ponemos las unidades que requiramos. El peso, el número, el valor numérico no cambia. Ese mismo valor pueden ser libras sobre libra mol, gramos sobre gramo mol, kilogramos sobre kilogramo mol. Las unidades ustedes se las van a poner y el valor numérico no cambia, es el mismo. Por lo tanto, aquí cómo es conveniente, ¿qué unidades son convenientes que tenga para poder cancelar? ¿Qué unidades le vamos a poner? Kilogramos sobre mol. Kilogramos sobre kilomol. Tiene que ser las mismas unidades, las mismas dimensiones. Si arriba son kilogramos, abajo son kilomoles. Si arriba son libras mol, abajo son libras mol. Entonces sería 28 kilogramos sobre kilomol. Y de esa forma cancelas kilomol con kilomol y kilogramo con kilogramo. Y ya nos van a quedar únicamente las unidades de presión, que son los kilopascales. ¿Cuánto les da? Termodinámica. Problema 3.13. Gas ideal. Va a faltar Van der Waals. ¿Cuánto les dio? Entonces, Profe, a mí me da 13.857.45 pascales. correcto, eso es correcto. 13.857.45. Ese es el dato. Con la ecuación del gas ideal. Entonces podemos compararlo con los 10.000 que dice que debe de dar en la vida real, o sea, en un experimento de lo que dio. Entonces vemos que el error es muy grande, ¿verdad? Hay un error de 3.857 kilopascales. Quiere decir que si este es el 100%, traemos un error de lo mismo, ¿no? De 38.57% de error. Entonces realmente es grande el error, hay que corregirlo. Para eso pues vamos a utilizar la ecuación de Van der Waals, menos 100, ¿sí? El error del 38%, porque como la base son 10.000, es muy fácil ubicar el porcentaje de error. Entonces, mañana, si nos reunimos ¿a qué horas quedamos? A las 2. A las 2, lo voy a anotar en mi agenda porque ya se me ha olvidado. Miércoles a las 2. Lo continuamos mañana para avanzar, ¿verdad? Para poder, bajen de la plataforma, ahí está arriba, ¿no? En avisos dice constantes de Van der Waals. Descarguen el archivo que está ahí para que mañana lo usemos. Ahí viene el nitrógeno y ahí están sus constantes. ¿Sale? Profe, Mándenme. el examen no sería de 11 a 1. De 11 a 1, sí, correcto. ¿Y no podría ser más temprano? Más temprano. Más temprano no, tenemos examen de economía a las 10. Pero es que yo voy a salir el sábado. No voy a poder estar, pues, o sea,
el camión sale a la 1 de la central Ajá. y no voy a alcanzar. Pues está. Ay, es que sería muy temprano. Sí. Pues hay que te apoyen tus compañeras para eso. Lo movemos de 10 a 12. Aquí ya Es tenemos a las 10 tenemos examen de economía. a las 10. Sí. Ah, ustedes tienen examen de economía, ¿va? Más que se mueva ese a las 9 Es de y ya se estaría bien de 10 a 12. A 12. Les da economía la maestra Gloria. Sí, Ok. profe. Coméntenle y me comentan mañana. No nos vamos a estresar mucho. Coméntenle a Gloria y mañana me platican. Bien que estamos a miércoles. ¿Sale? Sale, Entonces, profe. lo vemos mañana. Nos vemos. Ay, Ay, profe. Profe, mande. profe. Mande. Ah, es que para lo del repaso, Sí. aparte del repaso que haremos mañana en la clase, ¿no podría mandar uno que sea por escrito para tratar de hacerlo y usted nos diga si nos sale bien o mal para ya saber en qué estamos mal? Sí, por ahí les mando unos ejercicios para que lo resuelvan. ¿Sale? Ahí se los pongo en el WhatsApp o en la plataforma. Es más fácil en el WhatsApp. Ahí lo descargo. Póngalos en WhatsApp, Dale, profe, pues. sí. Ándale, pues. Hecho. Bye, profe. Ay, ándale, pues. Bye. Cuídense. Hasta luego.